Muy bien, se lo adelantaba Nicolás antes de la pausa. El pasado 13 de mayo, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y la ministra de Vivienda, Irene Moreira, presentaron este plan de integración de asentamientos en todo el país. Vamos a repasar cuánto se avanzó en este plan y para eso recibimos a la periodista compañera acá, productora Nicole Descueit. Buen mediodía para todos, gracias por recibirme, el gusto de estar acá. Bueno, sí, el plan de erradicación de asentamientos, como hemos escuchado desde el principio de este gobierno, ha sido uno de los principales caballitos de batalla de este gobierno, podríamos decir, de esta gestión. Y si bien se ha hablado del tema desde el comienzo del periodo, como decías, Natalia, el Plan Avanzar se lanzó oficialmente el 13 de mayo. Es un tema, como decía, del que se viene hablando hace tiempo y que no está exento de polémica, sobre todo en lo que tiene que ver con el presupuesto destinado para los asentamientos, ya que, como recordarán, hubo varias diferencias a nivel político en lo que tenía que ver con el fideicomiso para los asentamientos y los recursos que se tomaban del Instituto de Colonización. Y bueno, justamente este fideicomiso y la financiación siguen siendo objeto de polémica y ya vamos a estar viendo por qué. Nos centramos en el plan, entonces. Son 120 intervenciones que abarca en los 19 departamentos. Allí estamos viendo las imágenes, sí. Exacto, un mapa sobre la cantidad de viviendas en las que se va a trabajar en cada departamento. Son estas 120 intervenciones, son 40 asentamientos que ya estaban previstos en el plan quinquenal, 20 más que estaban en la órbita del plan de mejoramiento de barrios y 60 nuevos asentamientos que se agregan en el marco de este plan. Esto explicó la ministra de Vivienda, Irene Moreira, en Comisión de Diputados. Y se trata en total de más de 15.000 hogares en todo el país, ahí como se pueden ver distribuidos por cada departamento. ¿Por qué mencionamos el plan de mejoramiento de barrios? Bueno, el plan Avanzar funciona a modo de gran paraguas, podríamos decir. Claro. Tomando lo que ya se había comenzado en el marco de Plan Juntos, Plan Mejoramiento de Barrios y Plan Nacional de Relocalizaciones. Todo esto queda bajo la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana, conocida como la DINISU, que está dirigida por Florencia Arbeleche. También intervienen allí MEVIR y la Agencia Nacional de Viviendas, esto según el departamento. Bien, el plan, ¿qué novedades hay en cuanto al avance? Bueno, justamente desde que se lanzó este programa, este plan, se comenzó con un proceso de firma de acuerdos específicos o estratégicos con cada departamento y este proceso finalizó la semana pasada. El martes se firmó con Canelones, el jueves con Montevideo, que eran los dos departamentos que estaban quedando pendientes, el primero de ellos fue Maldonado. ¿Y qué implica el acuerdo específico? Los acuerdos específicos implican tres grandes partes principalmente. Primero, un estado de situación de los lugares donde se va a trabajar. Después, un compromiso de prevención con respecto a la preservación de los espacios y para finalizar, un marco de actuación. Estos acuerdos involucran un establecimiento de responsabilidades que se reparten entre el Ministerio de Vivienda y las intendencias. Y si ponemos como ejemplo Canelones, que es uno de los departamentos que más cantidad de viviendas va a abarcar y que va a llevar justamente gran parte del presupuesto, los asentamientos en los que se va a trabajar son Corfrisa, Pando Norte, San Felipe y La Capilla. En total se trata de 2.547 hogares. Estamos viendo por allí algunas imágenes. ¿No? Sí, sí. Estamos viendo, sí, Montevideo es el primero con más cantidad de viviendas, Canelones le sigue. Estamos viendo algunas imágenes del asentamiento Corfrisa. BTV estuvo por allí y habló con algunos vecinos que contaban sobre la necesidad que tienen de acceder a una nueva vivienda. Vamos a verlo. A ver. Van a regularizarnos, estuvieron haciendo censo, nos van a realojar en lugares que van a ser cercanía, cosa que los vecinos tenemos todos, tampoco que nos vayan a mandar a otro lado. ¿Usted es una de las personas, su familia, una de las familias realojadas? Sí, sí. Somos... ¿Lo necesita? Y sí, aparte necesitamos un terreno, necesitamos el lugar, porque tengo nietos que también están viviendo con nosotros y todo, y sí. Aparte para mejoría también de nosotros mismos y del barrio, ¿no? El barrio es tranquilo, hay mucha gente que trabaja, chiquilines que van a estudiar, digo, y también, como en todos lados, hay delincuencia. Lo que pasa que al realojar el barrio va a estar más iluminado porque va a haber más lugar de extensión, digo, hay casas que no van a estar, entonces ya eso no va a tapar mucha oscuridad, hay muchos pasillos que lo van a sacar. Entonces esos pasillos ya no van a servir para que se esconda nadie. Digo, va a ser diferente, va a haber saneamiento, va a haber zanja, va a haber alumbrado público, va a haber un montón de cosas que va a beneficiar a muchos, ¿no? Se necesita un montón, un montón. Y se ha demorado mucho, ya te digo, yo hace 17 años estoy acá. Mi casa se me llueve toda. La verdad que es lamentable, es así.
tiene muchísimos, como 250 años más o menos debe tener la casa esta. Yo vivo solo, pero hay gente que tiene criatura y necesitaría, o sea, cambiar el ritmo de vida, ¿no? Vivir mejor. ¿No son buenas las condiciones? No, no son buenas. El que puede tiene buenas condiciones, el que no vive como en un rancho precario, ¿no? Hace 2 años vinieron a decirnos con los planos y todo para los proyectos que ven en el barrio, pero no sé, quedó medio inconcluso eso el tema. Hubieron un par de reuniones y nos dijeron que estaba medio trancado el tema de los presupuestos. Bueno, recién Nicole decía algunos barrios, por ejemplo, en el departamento de Canelones, para construir más de 2.500 hogares, Corfrisa, Pando Norte, también el de San Felipe y La Capilla. ¿Por qué, por ejemplo, se elige el de Corfrisa? ¿Cuál es la explicación para elegir este asentamiento, este lugar? Bueno, enseguida vamos a escuchar justamente al director de vivienda explicando por qué se eligieron estos asentamientos particularmente para Canelones, pero los criterios fueron manejados por cada departamento, cada intendencia. Por ejemplo, en algunos casos se trataba de obras ya iniciadas que se retoman en el marco del plan Avanzar, y en otros casos por asentamientos que estaban en lista de prioridad, de repente por condiciones más precarias, entonces estaban en esa lista y se terminan seleccionando, digamos, para el plan Avanzar. Vamos a escuchar justamente cuáles fueron los criterios de selección para Canelones. Estos asentamientos, o en algunas zonas del departamento donde trabajamos a través de otro plan, como puede ser el plan de mejoramiento de barrio, incluye la situación de emergencia habitacional, pero también hay otras variables como inundabilidad o como la no habitabilidad por situaciones como puede ser tendidos eléctricos y demás. Entonces, estos lugares estaban en la lista de prioridades en un proceso y en una continuidad que nosotros visualizábamos como estratégicos. Bueno, ahí veíamos los criterios, pero ¿qué pasa con el presupuesto de este plan? Bueno, el presupuesto, como decíamos al principio, ha sido uno de los motivos de mayor polémica. Explicamos cómo son las partes ¿Varió compuestas. mucho? ¿Cómo? ¿Varió mucho en un comienzo a lo que es ahora? En realidad, más o menos, o sea, desde que se anunció el fideicomiso es que cambia un poco cuál es el presupuesto total destinado para asentamientos. Por un lado, desde el Ministerio de Vivienda han explicado que se conforma por 240 millones de dólares, que esto estaba previsto en el plan quinquenal. Claro. Y por otro lado, por eso es que dicen las autoridades que se duplica el presupuesto, se agregan otros 240 millones que provienen de un fideicomiso ya anunciado, que esto es lo que tiene que ver con los recursos que se toman del Instituto de Colonización. Desde el Ministerio de Vivienda aseguran que ya hay 40 millones que están asegurados, que se vinculan a lo recaudado de aquí, del Instituto de Colonización, el año pasado. Esto surge un poco la polémica también porque algunas autoridades, algunos legisladores del Frente Amplio se han expresado en redes sociales con respecto a la convocatoria de autoridades de vivienda a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados en el marco de la rendición de cuentas, y allí explicaron que está previsto que para los años 2023 y 2024, para que se obtengan los otros 200 millones de estos últimos que estamos hablando, se está previendo que se pidan, y citamos textual la versión taquigráfica, los préstamos necesarios para apalancar el patrimonio del Fondo de Integración Sociourbana. Esto dijo la directora de la DINISU, Florencia Arbeleche, como decía, en la versión taquigráfica. Vamos a explicar un poco cómo funciona un fideicomiso para tratar de entender un poco más cómo se constituye esta segunda parte del presupuesto. Un fideicomiso implica que se comprometan recursos a futuro. Son recursos propios, claro, que se comprometen a valor presente a futuro, ¿no? A medida que el gobierno nacional va gastando y va avanzando en determinada porción de las obras, es que se van inyectando recursos. Estos recursos funcionan, se podría decir, de forma similar a un préstamo, pero en realidad tiene mayores flexibilidades de lo que es un préstamo y resulta menos costoso a lo largo del tiempo. Sería un plazo de unos 10 años justamente para pagarlo. Luego de esta polémica que surge a raíz de algunas publicaciones y expresiones por parte del Frente Amplio, explicaron a BTV Noticias desde el Ministerio de Vivienda que estaba previsto de esta forma, así que funcionara, porque el fideicomiso funciona de esta manera, que esta segunda parte del presupuesto funcionase de esta forma y que los préstamos estaban habilitados ya por el fideicomiso. Hace pocos días el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, fue consultado justamente por este tema. Vamos a ver lo que decía al respecto. Están los recursos. Estamos trabajando mucho con las intendencias, se le va a dar la potestad de que algunas intendencias estén en primera línea para solucionar este tema, son los que conocen más el territorio, así que vamos a tener al Ministerio, a la DINISU
y a las intendencias trabajando fuertemente. El dinero está como se comprometió, de la manera que lo comprometió el Ministerio de Economía, así que ese no es el problema. El problema o el tema es hacer que las cosas pasen, no solo tener el dinero, hacer que las cosas pasen y es coordinar a mucha gente en un tema tan variado como asentamientos hay. No todos los asentamientos tienen las mismas condiciones, no todos tienen los mismos problemas y no todos están asentados en los mismos lugares o terrenos con las mismas características. Y por eso ahí está donde queremos tener a los gobiernos locales y departamentales bien cerca de este trabajo que va a ser la DINISU del Ministerio de Vivienda. Y por otra parte, hay algunas intendencias en el marco del Plan Avanzar que están considerando, algunas ya lo tienen seguro, que van a pedir una contraprestación a los beneficiarios. Por ejemplo, las intendencias de Río Negro y Soriano van a pedir que las familias contribuyan en la construcción. Por ejemplo, Soriano se va a encargar de solicitar a las familias, le dan, por ejemplo, el piso, paredes y techo de la casa y ellos tienen que encargarse de las terminaciones. Una especie de cooperativa. Algo similar, ellos ya se han manejado con este sistema y planean implementar lo mismo para el Plan Avanzar, a su vez Río Negro también. ¿Y a cambio de vivienda hay alguna otra intendencia que esté planificando hacer algo más? Bueno, sí, la Intendencia de Florida está evaluando, porque ya lo ha aplicado anteriormente, pedir una contraprestación económica a los beneficiarios. Esto sería una forma de cuota que vayan aportando, ellos ya lo aplicaron con otras 10 viviendas en otro momento que también se relocalizaron, estuvieron de acuerdo con los vecinos para que ellos contribuyeran y piensan aplicar lo mismo. Según lo que nos dijeron de la Intendencia de Florida, se planteó al Ministerio de Vivienda esta posibilidad y se estaría evaluando, pero por lo que nos adelantan, la ministra lo habría visto con buenos ojos. Vamos a ver lo que decían las intendencias de Soriano y Canelones justamente al respecto de solicitar contraprestaciones. A la familia se le entrega una base habitacional, lo que nosotros llamamos una base habitacional, que eso se ejecuta por una empresa privada, la cual fue licitada, consta de una platea de hormigón como fundación, los muros exteriores e interiores y el techo. Eso es lo que construye la empresa privada y es lo que se le entrega en primera instancia a la familia. La familia debe trabajar en esa base habitacional para darle las terminaciones, colocar aberturas, revoques, pisos, terminar la instalación eléctrica, hacer la vereda y la pintura. Con eso culminaría la vivienda, la familia. Ahí se firma un comodato y luego del comodato firmado entre la familia, la intendencia y el ministerio, está en condiciones de solicitar los servicios, que eso lo tiene que hacer la familia, o sea, ir a la UTE y a la OCE, y cuando tenga la conexión puede ingresar a la vivienda. En realidad no es necesariamente a cambio de, es parte de, digamos, llamémosle que los beneficiarios son parte de la solución y en este caso lo que se realiza es el aporte de los materiales y de la tierra, que las familias en este caso no acceden por sus ingresos ni a los materiales ni a la tierra y de alguna manera aportan como parte de construcción de la solución la mano de obra. Obviamente eso es reforzado por equipos físicos y mano de obra seguramente que de alguna manera profesionalice el proceso, pero supervisado por trabajadores sociales y arquitectos. Y seguimos en este tema porque vamos a recibir al subsecretario de Vivienda.